A raíz del cisma lefebrista, no muchos hermanos saben o recuerdan que en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, hubo otro cisma de un grupo sismático que todavía existe, ¿no? Básicamente en Europa, tiene algunas comunidades en Estados Unidos y varios sacerdotes latinoamericanos que eh, traicionaron su vocación sacerdotal, especialmente su celibato, se juntaron con mujeres y después, como no sabían hacer nada, querían seguir siendo curas, se volvieron parte de este cisma. Y este cisma es conocido con el nombre de los viejo-católicos, ¿no? Viejo-católicos es un nombre, veterocatólicos, utilizando el término latín de viejo, ¿no? Algunos en América Latina utilizan el término católicos de la Iglesia Vieja, ¿no? Porque como quieren engañar a la gente y utilizar el término católico primero, no usan el término viejo católico o veterocatólico, porque quieren que la gente crea que son católicos como cualquiera de nosotros, ¿no? Y lo curioso de este cisma es que es una lección increíble de lo que está pasando con los lefebristas, ¿no? Este cisma ocurrió inmediatamente después del Concilio Vaticano I. Recuerden ustedes, miren ustedes los paralelismos, ¿no? El cisma lefebrista es un cisma que se opone al Concilio Vaticano II, ¿no? Y que dice que traiciona la tradición de la Iglesia y en consecuencia que ellos son los verdaderos y únicos preservadores de la fe y todo el resto de la Iglesia está equivocada por haber aceptado el Concilio Vaticano II. Bueno, el, el cisma veterocatólico o viejo católico comenzó después del Concilio Vaticano I, que se realizó en 1870, ¿no? Este concilio quería discutir la estructura de la Iglesia, ¿no? Tenía como tema cuál es el papel del Papa, cuál es el papel de los obispos, cuál es el papel de los sacerdotes religiosos, laicos, etcétera. Iba a revisar la estructura de la Iglesia. Y se convoca este concilio y uno de los primeros, de los primeros, en realidad el primer gran tema que tiene, es proclamar la infalibilidad papal. Y la infalibilidad papal, como saben ustedes, señala que el Papa está protegido por el Espíritu Santo cuando enseña en materia de fe, moral y costumbres, ¿no? Y cuando tiene en torno a sí la unidad episcopal. Entonces es Pedro con los apóstoles en torno a él quien está tomando una decisión. Muchos obispos sabían que esto se iba a discutir en el Concilio Vaticano II y obispos muy importantes, por ejemplo, el primer cardenal norteamericano, el cardenal Gibbons, se oponía a la proclamación de este dogma. Lo mismo sucedía con un importante, el obispo alemán más importante, el que había venido combatiendo contra la protestantización de Alemania, promovida por Otto Bismarck, ¿no? Pero una vez que se proclama este dogma, todos los obispos en la iglesia, absolutamente todos los obispos aceptan los que participaron en el concilio aceptan la proclamación del dogma. Y el concilio se ve inmediatamente interrumpido. ¿Por qué? Por el proceso llamado de la unificación italiana. Recuerden ustedes que hasta 1870 el Vaticano tenía un territorio independiente y la revolución masónica de de Garibaldi unifica Italia, ataca a los estados pontificios en pleno concilio y el concilio se suspende y los obispos regresan a su sitio. Nada más se aprueba en el Concilio Vaticano I porque por la guerra de unificación italiana, que terminaría con la desaparición de los estados pontificios, el concilio se tiene que cancelar, ¿no? Entonces, muchos sacerdotes en Alemania, en Suiza y en Francia, ¿no? Es curioso, los mismos países donde ha prosperado la fraternidad sacerdotal de San Pío X, el lefebrismo, eh, deciden irritar a algunos obispos que no habían asistido al concilio y
básicamente rebelarse contra el Concilio Vaticano I, declarándolo herético y señalando que ellos eran los verdaderos defensores de la Iglesia Católica, la verdadera continuación de la Iglesia Católica, y por eso tomaron el nombre de veterocatólicos, porque los viejos católicos, nosotros somos de la Iglesia vieja en el sentido de la original, la antigua, la real, la que tiene 1000 y pico de años en esa época, ¿no? Y el asunto es que cuando ellos se oponen a la, al dogma de la infalibilidad papal y a otras decisiones que había tomado el Papa Pío IX, ¿no? Eh, el Papa Pío IX inmediatamente publica una condena del veterocatolicismo, pero su condena no es porque se oponían específicamente a la proclamación del dogma, que ya estaba mal, ¿no? El dogma había sido proclamado, sino que él consideraba que la postura de los viejos católicos era absolutamente insostenible, y piensan acá en los lefebristas, ¿no? No solo porque negaban la enseñanza específica del concilio, sino que al negar un concilio que había sido aprobado por los obispos alrededor del Papa, en torno al Papa, básicamente estaban negando la indefectibilidad de la Iglesia, es decir, que la Iglesia era capaz de ser la institución de llevar adelante las promesas de Jesucristo. Y en la condena de Pío XII del veterocatolicismo dice, si todo el colegio episcopal unido al Papa ha caído en un error tan grave que la sana doctrina solo puede preservarse mediante un episcopado no autorizado, entonces la Iglesia ha fracasado y Jesucristo no ha cumplido su promesa. Hermanos, les repito lo que escribió Pío XI y ya no piensen ahora en los veterocatólicos, piensen en los lefebristas. No. Sí, al negar una decisión tomada por el concilio, se está negando la indefectibilidad de la Iglesia, es decir, que la Iglesia no va a fallar, no va a fracasar por la promesa de Jesucristo, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas, ¿no? Y dice, si todo el colegio episcopal unido al Papa ha caído en un error tan grave que la sana doctrina solo puede preservarse mediante un episcopado no autorizado, entonces la Iglesia ha fracasado. Eso es lo que están diciendo los veterocatólicos, eso es lo que están diciendo los lefebristas, ¿no? Y hay un personaje que se volvió en el gran teólogo de los veterocatólicos, que es Ignaz von Dollinger, ¿no? Ignacio Dollinger. Y Dollinger fue excomulgado en 1871 y el Papa envió varios obispos para abrir la posibilidad de que regresara a la iglesia, ¿no? Y lamentablemente se mantuvo intransigente y finalmente terminó muriendo excomulgado, ¿no? Y resulta que Dollinger escribe básicamente el credo de los veterocatólicos. Y una vez más, les pido que piensen en en los lefebristas, porque estas son la misión de los veterocatólicos como lo describió Dollinger, ¿no? Dice, primero, dar testimonio de la verdad y oponerse a errores novedosos, especialmente el desarrollo desastroso y arbitrario de nuevos artículos de fe a raíz del último concilio, ¿no? Y número dos, el segundo objetivo es dar vida gradualmente a una iglesia que se ajuste más fielmente a la antigua iglesia y a la antigua tradición. Es exactamente lo que dicen los
los, los lefebristas, ¿no? Otra característica importante de Dollinger y de los veterocatólicos es que criticó duramente a Roma por proclamar la canonización de San Alfonso María de Ligorio y proclamarlo doctor de la Iglesia. Y como saben ustedes, San Alfonso María de Ligorio es el padre de la teología moral de la Iglesia Católica, ¿no? Y los veterocatólicos la describían en palabras de Dollinger de esta manera, abro comillas: esa canonización ha sido la mayor monstruosidad jamás ocurrida en el ámbito de la doctrina teológica, porque Alfonso María de Ligorio enseñó una moral falsa, una perversa devoción a la Virgen y el uso constante de fábulas y falsificaciones más burdas. Porque como saben ustedes, los que realizan adoración al Santísimo con los libritos de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Que son hermosos manuales pues, para la adoración eucarística, él cuenta varias historias, narra algunas historias, algunos eventos, precisamente para ayudar a la meditación. Ya. Él decía, todas esas cosas son mentiras. Es exactamente lo mismo que hacen los lefebristas. Los lefebristas niegan que puedan haber santos después del Concilio Vaticano II. Carlo Acutis, por ejemplo, no es santo para los lefebristas, ¿no? Y cualquier otro santo que ha sido proclamado, San Juan Pablo II, por supuesto, no es santo, ¿no? Y, y muchos otros santos que hoy en día están en el corazón de los fieles católicos, ¿no? Y decía lo siguiente, Dollinger: en todos los seminarios teológicos se está envenenando a la nueva generación del clero con los libros de Ligorio, ¿no? Reemplacen los libros de Ligorio y pongan ustedes la misa del Novus Ordo. Es exactamente lo que dicen los lefebristas, que los seminarios se han vuelto lugares de contaminación y los lefebristas sostienen directa y abiertamente. Recientemente, el desquiciado que es el director de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para América Latina y el Caribe, dice que la misa a los que vamos tú y yo los domingos, es una misa que no solamente es inaceptable, sino que es demoníaca, porque lo único que hace es llevar a las personas a la pérdida de la fe. Y que en consecuencia, o sea, esa misa no solamente es de menor calidad o lo que sea, no, es satánica, ¿no? Y en consecuencia, Carlo Acutis, que se santificó yendo a la misa del Novus Ordo, porque es un santo del milenio, ¿no? Nunca conoció otra misa, no solamente no es santo, sino que debe haber perdido la fe, como tú y como yo, por ir a misas del Novus Ordo. ¿Cuán loco hay que estar para decir eso? Y en una de las últimas cartas de Dollinger, él dice, se lamentaba con un obispo, el obispo que había tratado de reconciliarlo. Esto lo escribe poco antes de morir. Y muere como murió Lefebvre, excomulgado como perro. Y dice, Dollinger escribe lo siguiente, y díganme ustedes si no es lo mismo que están diciendo los lefebristas, ¿no? La forma en que se me ha tratado constituye en verdad un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia. ¿Qué crimen he cometido yo para ser sometido al más severo de todos los castigos, la excomunión? No. Solo me he negado a reconocer un concilio que, salvo en lo referente al número de participantes, carece de todas las condiciones de validez establecidas por la teología. Un concilio en el que, como es notorio, no hubo libertad, ni examen exhaustivo, ni exposición de la tradición auténtica. Un concilio cuyo reglamento interno proclamaba la servidumbre de los obispos en vez de su independencia. Esto es exactamente lo mismo que dicen, no es fiel a la tradición, aunque estaba presente una cantidad de obispos absolutamente representativo del colegio episcopal. No, como estaba lo aprobado ahí, no era idéntico a todo lo anterior. Entonces es una tradición, y que me hayan excomulgado y que me hayan declarado cismático es una total injusticia que no acepto, ¿no? Entonces, miren hermanos, ¿en qué han terminado los veterocatólicos? Son una comunidad bien parecida a la protestante. Aceptan clero homosexual, aceptan clero femenino, aceptan la intercomunión, o sea,
Está bien comulgar con otras denominaciones o cualquier persona de cualquier otra denominación protestante puede venir, participar y comulgar en sus pseudomisas, ¿no? Y porque por más que hayan nacido como grandes defensores de la doctrina, el yo soy la vid y vosotros son los sarmientos. Si se cortan de la vid, vosotros no podéis hacer nada. Y eso es lo que han hecho los lefebristas. Se han cortado de la vid y por eso es que hay que rezar por su retorno. Que tengas un buen día.